Seguimos en el libro del Evangelio de Juan, capítulo 19. Vamos a dar el principio en el versículo 33, donde nosotros terminamos la semana pasada. Dicen las Santas Escrituras en el libro de Juan, capítulo 19, versículo 33. Mas cuando llegaron a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. La semana pasada estábamos hablando de cuando un bebé nace. Yo estuve presente en cuando nacieron mis 3 hijos. Y en presente está la agua y la sangre en un nacimiento donde hay vida, donde llega un bebé, donde nosotros lo recibimos o la recibimos dentro de nuestros brazos, dentro de nuestro hogar. Y aquí vemos también presente aún en la muerte de Jesucristo. Aquí vemos 2 cosas muy importantes. Es el nacimiento de la iglesia. Como expliqué la semana pasada, de Adán, del costado de Adán salió Eva, la novia. Y nosotros vemos que en la iglesia, en el libro de las Santas Escrituras, vemos que Jesús hace referencia a la iglesia como la novia. Y un día estaremos ahí con el príncipe de paz, con Jesucristo. Entonces aquí vemos 2 cosas, de que la iglesia en ese día, en cuando murió Jesús, murió, y Él como dijo, esto es mi amor para ti. Los amo a mi iglesia. Al lugar, hasta el lugar donde yo muero por ustedes, porque yo sé de esta tragedia va a nacer una iglesia que es limpia por medio de la agua, de la palabra, la fe en la sangre que murió Cristo. Vemos en cuando Él estuvo en la cruz, levantado entre la tierra y el cielo. Y el soldado viene con un lanza y se lo mete en el costado. Nosotros tenemos que pensar y imaginarnos en la posición donde Cristo estuvo en la cruz, totalmente sin defensa, inocente ahí, y viene el mundo en su crueldad y le mete la espada en el costado. Una cosa muy importante, lo que vemos aquí, es que eso aseguró la muerte de Cristo. Hay algunos que con la mentira del enemigo quieren decir, pero Jesucristo no murió, por eso dicen unos que resucitó. No, Cristo murió. En la posición que Él estaba, en cuando ellos le metió la espada o la lanza dentro de su cuerpo, por seguro, ahí está el hígado, los pulmones, el corazón. Él estaba muerto. Él murió por nosotros. No hay duda que Él murió. Él murió con esa herida que le metió. Y ellos tenían que estar seguros que Él estaba muerto. Pilato mandó al soldado para estar seguro que ya estaba muerto. Y en eso mandaron para quebrar las piernas a los presos. Dice, mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Dice el 35 así, y el que lo vio da testimonio, hablando Juan. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad. ¿Para qué? Para que también vosotros creéis. Dice el 36, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliesen las Escrituras, no será quebrado hueso suyo. En cuando él está haciendo referencia a esto, ¿ves? A veces estoy estudiando la palabra de Dios y veo cosas y digo, wow, el otro día mandé un texto a algunos hermanos
hablando del tabernáculo en el Viejo Testamento, haciendo referencias en el libro de Éxodo, donde apenas terminé. Pero el tabernáculo siempre hacen, cuando ustedes ven tabernáculo dentro de la iglesia, está haciendo una referencia a una sombra del Viejo Testamento a Cristo Jesús. Cuando ustedes vean la palabra tabernáculo, es un símbolo, es una sombra del Viejo Testamento de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. La gloria de Dios llenaba ese lugar. Pero aquí vemos que dice, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliesen las Escrituras, no será quebrado hueso suyo. Esto se encuentra en el Viejo Testamento, en el libro de Números. La referencia que él está haciendo, si lo quieren apuntar, es en Números capítulo 9, versículo 12. Y estaba hablando del día de la Pascua. Estaba hablando de la celebración de la Pascua. Nosotros sabemos que la Pascua es cuando vino el ángel y estaba viendo que la sangre del cordero sea en los postes de la casa. Y cuando ellos iban a salir de Egipto, el ángel vino y mató al primogénito, pero solamente los que se iban a salvar eran los que tenían sobre el poste de su casa la sangre del cordero que fue sacrificado, y el ángel de muerte venía sobre esa casa. Y cuando veía la sangre sobre los postes de esa casa, pasaba. Y es el día de la Pascua. Vemos algo muy importante, que fue sacrificado un cordero. Y lo que mandó Dios es que la sangre fue puesta a la puerta de ese hogar, arriba y a los lados. Y vemos el símbolo de la cruz y la sangre del cordero, y se salvaron. Y vemos esto, y haciendo referencia en eso, en Números 9, 12 dice: No dejarán del animal sacrificado para la mañana, ¿ok? No dejarán del animal sacrificado para la mañana. Esto era una regla que Dios dijo al pueblo. No vayan a dejar el animal sacrificado para la mañana. Cristo no duró la noche en la cruz. Él murió, no se quedó. Entonces vemos el símbolo del Viejo Testamento haciendo referencia. No se podía quebrar esto porque era palabra de Dios en el Viejo Testamento. Esto se tenía que cumplir en el Nuevo Testamento para que nosotros podamos decir lo que Dios hizo, lo que Dios dijo, se cumplió a la letra. Dice en Números 9, 12, no dejarás del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él conforme a todos los ritos de la Pascua de la celebración. Aquí vemos que las Escrituras fueron cumplidas, porque el cordero que fue sacrificado en el día de la Pascua, una sombra, el símbolo de nuestro Señor Jesucristo, el cordero, la sangre en los postes que salvó en el día de la Pascua. Dice, no dejarás al animal sacrificado por la noche. Jesucristo cumplió todo esto. No fue quebrado. No vayan a quebrar el hueso de ese animal sacrificado, porque se iba a cumplir en el futuro con Cristo y no se quebró ningún hueso de él. Para que ellos puedan confirmar el Viejo Testamento de lo que Dios dijo. Esto es importante porque quiero que nos acordemos de esto al fin del mensaje. La palabra de Dios. Dios dijo esto y se cumplió así como Dios dijo. La providencia de Dios, lo que Él dice, así como la oración. Él no es hombre que miente. Dice el 37 así. Y también otra escritura dice, mirar al que traspasaron. En el Viejo Testamento, mirar. Este versículo, si lo quieren apuntar, se encuentra en Zacarías 13:6.
Otro versículo en el Viejo Testamento que fue cumplido en el acto en cuando Jesucristo murió. Dice la palabra en Zacarías 13:6, dice, y le preguntaron, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él respondió, escuchen. Y él respondió, con ellas fui herida en la casa de mis amigos. Este versículo, esta escritura que Zacarías escribió en el Viejo Testamento, este versículo está hablando del futuro. No lo hemos llegado a ver en cuando Jesucristo está en la gloria, sentado a la diestra del Padre en este momento. Y llega uno al cielo y hace una pregunta así, la iglesia, y dice, y le pregunta, y Jesucristo dice, y le preguntaron, ¿qué heridas son estas en tus manos? Jesús en la gloria. ¿Qué heridas son estas en tus manos? Del Viejo Testamento, en cuando ellos vieron a Jesús, ¿qué es esto? ¿Qué es eso? Y él da la respuesta. De todos los del Viejo Testamento, los que estaban esperando el día, y muere y resucita, y hacen una pregunta a Cristo en el cielo. Y le preguntaron, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y la respuesta para nosotros, y él respondiendo, con ellas fui herida en la casa de mis amigos, en la casa mía, en la casa de mis amigos, a cada uno de ustedes. Porque Dios nos ve a nosotros por medio de Jesucristo y nos llama su amigo, sus amigas. ¿Qué son estas heridas en tus manos? Y él responde, con ellas fui herida en la casa de mis amigos, por mí. Estas heridas son para que la casa de Alex entre. Para cada uno de nosotros podemos entrar. Nuestra casa, casa de mi amigo, estos fueron dados por usted. Y también otra escritura, mirar al quien traspasaron. Juan 19:38 dice así. Después de todo esto, Jesús ya muerto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesucristo, pero secretamente, por miedo a los judíos, rogó a Pilato que se permitiese llevar el cuerpo de Jesús y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. ¿Por qué ahora? ¿Por qué viene José en este momento? ¿Por qué no vino antes? No para suplicar el cuerpo de Jesucristo, pero la vida de Jesucristo. ¿Dónde estaba José? José viene después para rogar a Pilato el cuerpo. ¿Qué de la vida? ¿Por qué José no vino antes? Una pregunta que nosotros podemos hacer. Porque él tenía miedo. Porque él no tenía el valor. Como cada uno de nosotros a veces dicen que ya te convertiste cristiano. Dicen que estás yendo a la iglesia. Como les he compartido, mis amigos cuando me vieron y dicen, hey, ¿qué estás yendo a la iglesia? Me dio miedo, me dio temor. Yo no tenía el valor en ese momento. No, hoy ya estoy yendo a la iglesia. Porque las muchachas ahí en la iglesia, y ellos dijeron, oh, por eso está yendo. Yo mintiendo en mi corazón. Yo mintiendo para defender mi honor. Yo defendiendo
el temor que yo tenía y encontré una excusa. Y ese día tenía que arrepentirme. Señor, yo voy por ti. Yo voy porque tú me ofreces algo que nunca en toda mi vida he encontrado. Y era una mentira, pero por el temor. Aquí vemos que Jesús de Arimatea, que era discípulo de Jesucristo, pero secretamente, dice la palabra. Claro. ¿Por qué? Secretamente, dice, por miedo a los judíos. Y nosotros vemos la debilidad de nosotros en esto. Vemos a un hombre que viene a rogar el cuerpo de Jesucristo, pero tenía temor. Y nosotros podemos decir, yo he fallado. Así como Pedro, así como José, así como Nicodemo, yo he fallado. Pero gracias a Dios por su misericordia y su gracia. Y esto es muy importante, el valor en cuando yo digo, ¿se acuerdan? Yo siempre he dicho, yo en cuando levanté mi mano para aceptar a Cristo como mi Salvador. Y otro día vino y dijo, yo no solamente quiero que tú seas mi Salvador, pero yo quiero que tú seas mi Señor. En ese momento, bautizado por medio del poder del Espíritu Santo, tuve valor para profesar mi Salvador. Por medio del poder del Espíritu Santo que viene y bautiza al cristiano. ¿Se acuerdan? Pablo dijo, ya han sido bautizados por medio del Espíritu Santo. Es decir, no sabemos. En el día que conocían y creyeron en Jesucristo, dice Pablo, en el día en cuando ustedes creyeron en Jesucristo, fueron bautizados en el Espíritu Santo, ellos dijeron, ni sabemos que hay Espíritu Santo. Eso es el bautismo del Espíritu Santo. Creemos, pero ser bautizado es distinto. Y aquí vemos a José de Arimatea, dice, pero secretamente, por miedo a los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Y entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. ¿Ves? Nosotros pensamos esto, que lo rogamos, lo regamos, y Dios usa, aún cuando nosotros fallamos, dice, no te preocupes, hijo. Esto va a cambiar para el bien. Él era sincero, así como yo. Yo amaba, yo veía cosas que Cristo me estaba ofreciendo, pero cuando llegaron mis amigos tuve temor. Y Dios ve la debilidad de nosotros. Aquí lo está confesando a este siervo suyo. Pero Dios lleva todos nuestros fracasos y lo usa para que nosotros crezcamos. Yo le decía a Pastor Steve, él me decía, Alex, ¿qué pasó aquí? Le decía, no te preocupes, pastor, no va a pasar otra vez. Porque nosotros caemos una vez y ya aprendemos de esa vez que caemos. Dice Romanos 8:28, dice así. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Esto es, a los que conforme su propósito son llamados. Todas las cosas. Aún Dios va a cambiar eso, aún Dios va a usar eso. La debilidad de José de Arimatea, él está usando aún el fracaso. Porque vamos a pensar, si José vino para no solamente rogar por su cuerpo, pero por su vida, Jesucristo tenía que morir por nosotros. Él estaba cumpliendo sin saber lo que Dios mandó, que su Hijo se iba a dar de sacrificio para nosotros. Entonces, eso es lo que nosotros estamos pensando. Y José, ¿por qué no fuiste antes? Es que Dios estaba haciendo su plan. Y nosotros a lo mejor pensamos que lo estamos regando, pero Dios está haciendo una obra en todo esto. En el entierro de Jesucristo, Él está conquistando la muerte para nosotros. Él está cumpliendo
su voluntad. El 39 dice así, dice también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesucristo de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Otro, Nicodemo. ¿Ves? Él viene de noche a Jesucristo. Él viene en la oscuridad a Cristo. Él está una vez más, Él también es secretamente viniendo delante de Dios. Pero ellos vieron el honor. Ellos escucharon la vida y las palabras de Jesucristo. Yo estuve hablando con unos amigos míos que conozco también viniendo a la iglesia. Y les decimos, nosotros hablamos de lo que Dios ha hecho. Nosotros somos testigos de lo que ha hecho Dios. Ellos, Nicodemo y José de Arimatea, ellos estaban escuchando las palabras. Ellos estaban mirando los milagros. Ellos no había duda en sus corazones, este hombre es útil para Dios. Entonces ellos estaban viendo esto y aún después de la cruz, ellos dicen, nosotros creemos que este hombre era mandado de Dios en las obras y las palabras que Él hizo. Y ellos están actuando sobre eso. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesucristo de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y aloes, como 100 libras. Isaías 42, 3 dice así, no acabaré de romper la caña quebrada, ni apagaré la mecha que arde débilmente, verdaderamente traerá la justicia. Una vez más dice aquí, no acabaré de romper la caña quebrada. ¿Qué quiere decir eso? Que esta caña ya está doblada, a lo mejor el aire, a lo mejor todas las cosas alrededor, la tormenta, a lo mejor ya lo dobló, ya está débil. Pero dice la palabra de Dios, no acabaré de romper la caña quebrada, ni apagaré la mecha que arde débilmente. Eso debemos de gozarnos. Jesucristo no terminó con José de Arimatea. Jesús no dijo, Nicodemo, me negaste, no estuviste ahí por mí. Ya. No. Dios en su justicia, Él levanta. Él no dice, ya no te puedo usar, Alex. Ya van 3 veces, ya van 15 veces, ya van 100 veces que me has negado. Y dice la palabra de Dios, Él no paga la mecha que es débil. Le damos gracias a Dios por el perdón de ayer y del día antes de ayer y el año pasado y los años que han pasado. Le damos gracias a Dios porque Él todavía levanta y compone y toca y sana. Y nosotros lo amamos porque Él primeramente nos ha amado a nosotros. Ellos tenían valor, José de Arimatea y Nicodemo. Ellos tenían valor. Ellos creían en la doctrina, ellos creían en la persona de Jesucristo. Dice también el 40 y 41, tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con lienzos y con especias aromáticos, según la costumbre de sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en la cual aún no había sido puesto ninguno. Déjenme leerlo una vez más y quiero que pongan atención los detalles que Dios está dando a su pueblo hoy día. Traten de captar detalles que Dios está poniendo. No los tenía que poner, pero los puso. ¿Por qué los puso? ¿Por qué puso los detalles en esta escritura? Déjenme leerlo una vez más. Ustedes buscando los detalles que Dios está poniendo y ¿por qué puso eso? ¿Y por qué puso eso?
Dice aquí, tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos y con especias aromáticas, según el costumbre de sepultar los judíos. Y en un lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, y en la cual no había sido puesto ninguno. Era un huerto. ¿Se acuerdan de otro huerto que Dios habla? ¿Se acuerdan? Piensen de otro huerto, otro jardín, desde el principio. Un lugar perfecto. Un lugar donde entró el pecado, un lugar donde entró la muerte. La paga del pecado es la muerte. La muerte entró, dice la palabra de Dios, la muerte entró al mundo por medio del pecado. Había un huerto donde entró la muerte. Había un huerto donde entró el pecado. Y aquí estamos una vez más en un huerto. Pero en este huerto va a resucitar nuestro Salvador. No la muerte, sino la vida. Y también dice aquí que es muy importante otro detalle en la cual aún no había sido puesto ninguno. Había un huerto, había un sepulcro en ese huerto donde iba a resucitar nuestro Señor Jesucristo. Un huerto de vida, no de muerte. Un huerto de liberación del pecado, no la caída en el pecado. Un huerto de victoria. Y dice la palabra de Dios un detalle que nunca lo he visto, donde ninguno ha estado. ¿Por qué? Así como Cristo nació por medio de un virgen, iba a resucitar por medio de una tumba que no fue usada. Para que las mentiras del enemigo no digan, no era Jesús, era el otro que resucitó. No, no había otro en ese lugar. Solamente había uno y era Jesucristo nuestro Salvador. No que venga el enemigo de mentiras. No, era el otro que resucitó, no era Cristo. No había otro. Nunca se ha usado esa tumba. Así Dios estaba profesando y no estaba dando oportunidad que la mentira del enemigo venga y entre para confundir al mundo. Dice el 42 así, dice así. Ahí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. No había como ayer mucha gente que vinieron al entierro de Jesucristo. Jesucristo solo. Jesucristo entró en un lugar, una tumba fría, sola. Y a veces nosotros sentimos que nosotros estamos ahí, solos, en un lugar frío, en un lugar de silencio. No había el respaldo de los apóstoles. Él está entrando en este lugar solo. Estamos viendo que la muerte dice, nosotros te tenemos cautivos. Hemos ganado. No hay esperanzas para ti, ni tu matrimonio, ni para tu hijo. Una tumba, silencio, solo, fría. Y el enemigo está diciendo, nosotros hemos vencido, no hay esperanzas. Pero así nos determina la historia. Porque donde está Jesucristo hay vida. Donde está Jesucristo hay esperanzas. Donde está Jesucristo no es el fin, sino es el principio de victoria. Y ellos lo meten en esta tumba. Entramos en Juan capítulo 20, versículo 1.
Y dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Iglesia, ¿cuántas veces hemos visto la piedra movida? Por el poder del Espíritu Santo, por el poder de la promesa de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que acordarnos de cuántas piedras la semana pasada, cuántas piedras el año pasado Dios movió cuando nosotros pensamos que hasta aquí se ha terminado y Dios da la victoria y esa piedra fue movida. Acordémonos de esas piedras que nosotros veíamos. María Magdalena no pudo mover esa piedra. Ella fue, dice la palabra de Dios, de mañana y todavía estaba oscuro. Pero en la oscuridad ella está buscando a su Señor. Todos están dormidos, ella se levanta para buscar de su Señor. No sé cómo. Y Jesucristo mueve esa piedra. El que parece cautivo, el que parece que la muerte ha conquistado, Jesucristo en su poder mueve esa piedra. Hijo, no ha ganado el enemigo. Hija, no ha ganado el enemigo. Conmigo hay victoria. Y ahí pues, por causa de la preparación de la Pascua a los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Y el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Salmos 23, 4, lo conocemos muy bien. Aunque ande en la valle de la sombra de la muerte, no temeré. No temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y la iglesia dice, amén. María Magdalena dice aquí en Lucas, el Evangelio de Lucas 8:2, si lo quieren apuntar, Lucas 8:2 dice, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María que se llamaba Magdalena, de la cual había salido 7 demonios. De esta María Magdalena, de donde fue librada de 7 demonios. Yo me puse a pensar en cuando yo no andaba con Cristo y los demonios que entraban aquí y molestaban. Y de la liberación que Cristo hizo en mí. Lucas, apunten por favor, o márquenlo en su Biblia, Lucas 7:47. Por lo cual te digo que son muchos pecados, los son perdonados, porque amo mucho. Mas aquel a quien le perdonado poco, poco ama. A mí, la multitud de perdón que yo he recibido, dicen, y pueden ver el amor que yo tengo para Cristo. Porque yo fui perdonado mucho. ¿Cómo ese hermano ama a Cristo? Porque Cristo me ha amado a mí. ¿Por qué? No lo sé. ¿Por qué tomó el tiempo para ver a este varón? Y por el pecado que fue perdonado mucho. Ese ama mucho. Pero el que fue perdonado poco pecado, ama poco.
Yo le doy gracias a Dios y nosotros estamos pensando, todo lo que yo he hecho, Dios me ha perdonado. Por eso estamos aquí. Por eso lo amamos. ¿Por qué me has amado a mí? No soy digno. Esa palabra es gracia. La gracia de Dios que nos ama a nosotros. También dice que vino de noche. De noche María Magdalena. El 2 dice así, entonces corrió y fue a Simón Pedro y a otro discípulo al que amaba a Jesús y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. En el día de confusión, mira, esto es el punto que quiero hacer. En el día de confusión, Jesucristo les dijo muchas veces, y al tercer día voy a resucitar. En el tercer día me levantaré de entre los muertos. Y ellos en la oscuridad, ellos se olvidaron de la palabra de Cristo. Que nosotros en la oscuridad no nos vayamos a olvidar lo que Dios nos ha prometido en su palabra. Iglesia, si no hacen nada, lean su Biblia, marquen sus Biblias. Deben de estar leyendo sus Biblias todos los días, marcando la Biblia, acordándonos de lo que Él nos ha prometido, porque aquí en este día oscuro no se están acordando de la palabra de Dios, la promesa de Dios. Jesucristo dijo, y yo lo creo, y voy por medio de la fe adelante. El 3 y el 4 dice así, y salió Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrieron los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. El cariño que tuvieron los dos corriendo. Queremos hacer algo aquí, queremos ver algo muy importante. Yo me acuerdo cuando yo estaba de supervisor de toda la iglesia en la limpieza y el compuesto, la pintura y todo esto. Y me dijo el pastor que estaba sobre mí, me dijo, Alex, estás matando a los muchachos. Y le dije, ¿cómo? Le digo, no pueden contigo, tú estás caminando muy rápido, estás corriendo muy rápido. Le digo, yo nomás lo que estoy pidiendo es que ustedes vengan a par de mí. Es todo, no le estoy haciendo que hagan más que lo que estoy haciendo, ni menos de lo que estoy haciendo, pero que vayan a par con, yo no voy a hacer nada menos que lo que estoy pidiendo que ellos hagan. Y el pastor me dijo algo muy sabiamente, dijo, no pueden, Alex. No pueden tomar ese paso. En cuando Dios llevaba al pueblo de su pueblo en el desierto, Él miraba a los niños. Él miraba a los ancianos. Y Él, en cuando veía al pueblo que ya no podía, paraban. No se lo dejó a Moisés porque Moisés a lo mejor él iba a decir, en una semana vamos a llegar ahí. Y Dios estaba cuidando de los tiernos, de los chiquitos, de los ancianos. ¿Ves? Aquí vemos a Juan que corre y llega primero. Y Pedro viene atrás. ¿Ves? Nosotros tenemos que tener paciencia para los que no pueden correr. Los que, hermano, yo llego a esta hora, hermano, yo hago eso, hermano, y hay algunos que no tienen el mismo don que usted. Hay diversidad de dones entre la iglesia. Como dice Pablo, el mano no puede decir, yo quiero hacer ojo, y el ojo no puede decir, yo quiero ser oído. Cada uno de nosotros tenemos nuestro lugar. Yo veo a mis hermanas ancianitas. Hermanas, por favor, oren por mí. Oren por mí. ¿Yo qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Hermana,
ora por nosotros. Lo que nosotros, yo y mi esposa deseamos es que las hermanas ancianitas, los hermanos que solamente pueden orar, oren por nosotros. Y ahí está la victoria de la iglesia. Dice, y salió Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrió los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio lienzos puestos ahí, pero no entró. Y luego llegó Simón Pedro tras él y entró al sepulcro y vio los lienzos puestos ahí. Pedro, vemos su don de valentía. Que el valiente anime al tímido. Que el que mueve rápido y tiene las fuerzas, que espere y ayude al que está atrás de él. Que nosotros nos ayudemos como iglesia, como cuerpo. Que el valiente como Pedro, él entró y tomó ánimo Juan y después entró Juan. El que corrió y está fuerte, que ayude al que está atrás. Que ayude, que espere. Y el 7 dice así, el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con el lienzo, sino arrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Dice la palabra de Dios que cuando Pedro entró, se maravilló. Pero Juan entró y él creyó. Él sabía. Algo pasó. Pedro se maravilló. Juan creyó. Quiero terminar con este pensamiento. Si el lienzo, así se dice lienzo, la ropa que puso. Si iba a venir alguien, como dijeron los fariseos, ustedes digan que se vinieron de noche y robaron al cuerpo de Jesucristo. Eso es bíblico. Los fariseos entraron y dijeron, ustedes digan que se robaron, que vinieron de noche y se robaron el cuerpo de Jesucristo. Si alguien se iba a robar el cuerpo de uno que ya está muerto, no iba a quitar el lienzo de ellos. No iba a tomar el tiempo de doblar el sudario y ponerlo en otro lugar. No. Eso es común, eso ni hay que pensarlo, no, eso no va a pasar. Vemos que esto. Y se levantó Cristo. ¿Y qué tenía? ¿Cómo estaba vestido? Iglesia, tomó su manto de gloria. Tomó su manto eterno. La justicia de Dios, Él una vez más tomó su gloria. Yo soy el Rey de Reyes, el Príncipe de Paz, el Eterno, el Alfa, el Omega. Él dejó lo terrenal y puso la eternidad para nosotros. Puesto de pie, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu plan perfecto, por tu Hijo Cristo que murió por nosotros. Y así nosotros estamos un día dejando, Señor, este cuerpo para poner el manto de eternidad y estar siempre presente contigo. Nunca tomar, Señor, el lienzo de muerte, sino el manto de eternidad. Y te damos gracias, Señor, porque por medio de la gracia entramos en el nombre de Jesús. Y su pueblo dijo, amén. Que Dios los bendiga.